Radio Algeciras presenta Nuestra Gente, más cerca. Hola, bienvenidos a esta segunda entrega de nuestro espacio Nuestra Gente, hoy con el actor algecireño Víctor Clavijo. Nació en Algeciras un 28 de septiembre de 1973. Cursó estudios primarios en el Colegio Puerta del Mar y de allí al bachiller en el IES Isla Verde. Es con el grupo de teatro que dirigía por entonces Pepe Barroso donde se encuentra con el mundo de la interpretación. Y parece que aquello le cautiva de tal manera que continuó sus andanzas de cómico de gira con el grupo de teatro Mejorana, que dirigía Pepe Chamizo. Y esos podemos decir que son los inicios de un actor que supo labrarse un futuro en una profesión difícil y llena de sacrificios. Pero conoceremos algo más de Víctor Clavijo, nuestro invitado de hoy en Nuestra Gente. Víctor Clavijo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí andamos muy bien por tu tierra, por Algeciras. Por mi tierra. Exactamente. Oye, por cierto, nos gustaría empezar, como siempre, ¿no? Contando un poquito cómo recuerdas tu infancia aquí en Algeciras. Pues, ¿qué te voy a contar? Maravillosamente. O sea, como diría Machado, mi infancia son recuerdos no de un patio de Sevilla, pero sí de un gran patio de Algeciras, donde no madura el limonero, pero donde todo era felicidad, alegría, risas, bromas. En fin, tuve una infancia maravillosa y sueño mucho con Algeciras, sueño mucho con los rincones de Algeciras desde que me fui de Algeciras. Y eso es porque tuve una infancia muy feliz. Sí, pues, sí. Estuve hasta los 18 años, una infancia y una adolescencia muy feliz, muy plena. Exactamente, porque luego ya iremos hablando de cómo se produce tu marcha hacia la capital de España, hacia Madrid, donde te encuentras en estos momentos. Cuando estabas cursando los primeros estudios de primaria, allí precisamente en el Puerta del Mar, creo que es cuando empiezas a estudiar solfeo, empiezas a moverte del mundo de la música siendo un niño y empiezas con el solfeo en la Sociedad Algecireña de Fomento, que aquello era... El acabose, exactamente, la SAF. Efectivamente, en la SAF, que estaba, si no recuerdo mal, en la avenida de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. No sé si sigue estando ahí o no, pero bueno, sí, empecé a estudiar solfeo y piano, porque había visto un par de películas que me cautivaban. En mi casa se escuchaba muchísima música clásica, mi padre era un gran melómano, y cuando vi Sonrisas y Lágrimas, aquello me gustó mucho. Sobre todo esa canción de do, re, mi, fa, sol, la de do es nombre de varón, re, no recuerdo cómo continuaba, pero bueno. Esa no. Esta. Y quise estudiar solfeo, y sobre todo porque se escuchaba mucha música en mi casa, como te digo, y sobre todo lo que me empujó ya a estudiarlo más seriamente fue la película Amadeus de Milos Forman, que produjo en mí un impacto muy, muy, muy grande, pues teniendo 7 u 8 años, y dije, yo quiero ser músico, yo quiero ser Amadeus Mozart. Y empecé a estudiar efectivamente en la SAF, primero solfeo y luego piano, y luego ya después de la SAF estudié con otros profesores particulares, porque creo que me fui de la SAF en segundo, en tercero de piano, y ya empecé a estudiar con profesores particulares y me examinaba en Algeciras y en Ceuta, sí, Ajá, piano, pero, hasta que se cruzó el teatro. Claro, exactamente, porque además ya no se podía llevar todo para adelante, pero ¿finalizaste o has finalizado recientemente tu carrera de piano, tus estudios? No, me quedé en quinto de piano, hice hasta quinto, pero no me examiné. Quinto ya me pilló estando en COU. Pero bueno, COU, ya sabes, el año en el que compaginaba teatro un poco, en los estudios de piano, y bueno, era el año en el que uno salía los fines de semana de fiesta con los amigos y ya no me daba la vida para tanto. Entonces, cuando acabé COU, recuerdo que no me examiné, no fui a Ceuta a examinarme, me centré más en la selectividad, y luego ya en septiembre tampoco me examiné, ya estaba más centrado en echar la matrícula y en buscar la ciudad donde iba a estudiar la carrera, ¿no? Así que me quedé en quinto a las puertas de sexto de piano. En el Instituto Isla Verde, tu hermano Carlos, que es un par de años mayor que tú, si no me equivoco, él ya estaba haciendo algo de teatro con Pepe Barroso, y es ahí donde de buenas a primeras te introduces en el mundo del teatro. Es tu primer contacto, ¿no? Sí, bueno, yo había hecho teatro en el colegio, aunque eso no cuenta, y mi primer contacto realmente fue un poco a través de mis padres, que eran muy amigos de José Luis y María Eugenia,
Ferrera de Castro, que luego han dirigido el aula de teatro en Algeciras muchos años, hasta que falleció José Luis. Ellos tenían un grupo de teatro que se llamaba Algarabía, Ajá. y mi padre, que era muy amigo de ellos, pues muchas veces los acompañábamos en sus giras, o mi padre rodaba cortometrajes de Super 8 con ellos. Entonces, mi primer contacto con el mundo del teatro realmente fue a través de ellos. Pero es verdad que en segundo de BUP, ya a raíz de un libro que cayó en mis manos, que era la construcción del personaje de Stanislavski, que tenía mi padre en casa, a raíz de las películas que veía y que me gustaban tanto, pues de Charlie Chaplin, de James Dean, decidí apuntarme al aula de teatro en el instituto con Pepe Barroso y al mismo tiempo a la compañía de teatro mejorana que dirigía Pepe Chamizo y Juan Carlos Galiana, los dos. Entonces compaginé el aula de teatro del instituto con mi trabajo en esta compañía. Realmente la primera obra, por así decirlo, semiprofesional que hice fue con la compañía mejorana, que fue una obra que dirigía Juan Carlos Galiana, que se llamaba Pablita o De amor también se muere, que era un texto de Pepe Chamizo, que daba la casualidad de que era mi profesor de religión en el instituto. Uh-huh. Y luego ya en tercero de BUP sí que hice otro montaje con ellos que se llamaba Arquetipos, hacíamos gira por provincias, y en el instituto sí que hice con Pepe Barroso la lección de Ionesco, y fue al acabar ese montaje. Recuerdo, yo ya había hecho teatro, como te decía, con el grupo Mejorana, y aquello me gustaba muchísimo, pero al acabar el viaje que me pegué con esta función de teatro en el Instituto de la Verde, me recuerdo muy claramente en el camerino del teatro del instituto diciendo, quiero esto, yo me voy a dedicar a esto. O sea que, de alguna manera, el punto de inflexión fue un poco esa función, aunque ya llevaba tiempo haciendo teatro con la compañía mejorana. Ionescu es uno de los representantes del teatro del absurdo. ¿Qué es lo que te marca especialmente de esa obra? Bueno, era mi primer contacto con el teatro del absurdo, como bien dices, y Ionesco es un autor muy complicado, muy difícil. Lo que me marca era que era un personaje muy complicado, era un profesor particular que daba clases a una alumna, y este profesor, que era pues un tipo mucho más mayor que yo tenía 15 años, tenía que hacer de un señor como de 40 y tantos o 50, ya lógicamente me obligaba a componer un personaje mucho mayor que yo, como te decía, pero sobre todo es el viaje a la locura que se pega a este personaje, que empieza de una manera muy suave con esta alumna y acaba matándola, porque no puede soportar la inutilidad de esta alumna que no es capaz de aprender absolutamente nada, ¿no? Bueno, es una obra cumbre del teatro del absurdo. El teatro del absurdo, lógicamente, tiene mucho para hablar de ello, pero yo en aquel momento no conocía realmente gran cosa sobre el teatro del absurdo, pero fue mi primer contacto y Pepe Barroso pues dirigió estupendamente la función. Además, recuerdo que hizo una escenografía en perspectiva. Ahí aplicó pues su talento de director, una escenografía que representaba pues el aula donde este profesor daba la clase, y en perspectiva iba de alguna manera empequeñeciéndose este aula, ¿no? Para dar esa sensación un poco más de agobio, ¿no?, que quería dar la función. Recuerdo que poníamos también una canción de Pink Floyd, El Muro, The Wall, y bueno, pues desde entonces tengo muy asociado, sobre todo el disco del Muro, a esta función. Oye, Víctor, ¿sigues teniendo contacto con la gente de aquellos grupos de teatro de tus inicios? ¿Sigues viniendo por aquí? ¿Sigues hablando con ellos? Pues mira, por Algeciras hace mucho que no voy. La última vez que fui fue con motivo de un premio que me dieron en el Festival Algeciras Fantástica. Si no recuerdo mal, había estado unos meses antes representando el jurado una obra de teatro en el Florida, que era la primera vez que actuaba en el Florida, y para mí tuvo pues un valor muy, muy sentimental y muy importante aquella función. Fui con motivo luego de este premio que me dieron en Algeciras Fantástica, pero sí que tengo contacto con Juan Carlos Galiana. Hace una semana justo me hizo una entrevista a él para la radio, un programa que ha inaugurado en la radio, en Radio Sevilla, en Radiopolis. Y también con Pepe Barroso tengo también mucho contacto. También a veces nos mensajeamos por redes, me manda también información sobre sus exposiciones. Y con mis amigos de Algeciras, por supuesto, claro, sigo teniendo muchísimo contacto, sobre todo con mis 3-4 mejores amigos de Algeciras. ¿Qué tiempo estuviste con Pepe Chamizo y con Mejorana, con tu profesor de religión? Pues mira, con Pepe Chamizo fueron 2 años del aula de teatro en la escuela, que me coincidieron con segundo y con tercero de BUP, y con el grupo Mejorana también justo 2 años, los mismos años, segundo y tercero de BUP. Compaginaba el aula de teatro con Pepe Chamizo con mis ensayos los fines de semana en la compañía Mejorana, o sea que hacía teatro a tope. Y todo esto además lo compaginaba también con los estudios de piano. Si lo pienso ahora, no sé cómo hacía tanta cosa, ¿no? Pero bueno, la vida y el día da para mucho si te organizas bien, la verdad que sí. Oye, Víctor, me han dicho que te fuiste a estudiar, cuando terminaste el COU, te fuiste a estudiar Derecho a Granada, y que, bueno, que a ti del Derecho lo que más te gustaba era el copeteo y relacionarte mucho con la gente y hablar mucho con la gente. Que eso era lo que te iba muy bien, ¿no? Aquellos 2 años que estuviste en la carrera.
Sí, realmente la verdad bueno, caí en un piso de estudiantes donde nos lo pasábamos, pues imagínate, de maravilla. Claro, era el primer año que salías de tu casa y caí con un grupo de amigos en un piso, gente que no nos conocíamos, pero nos hicimos muy amigos y éramos muy gamberros, fiesteros, pero hasta cierto punto, tampoco demasiado fiesteros, pero éramos muy gamberros y nos lo pasábamos muy bien. Y sí, me dediqué mucho a vaguear y no a estudiar tanto derecho. Aunque iba sacando la carrera poco a poco, ¿no? Y por aquel año me dio, como no podía hacer teatro en Granada, yo quería apuntarme a un grupo de teatro en Granada, me dio por la fotografía, y por escribir, porque era de alguna manera como un poco pues la vía de escape o la manera que tenía de hacer algo artístico. Echaba mucho de menos el teatro, pero había desechado la idea de convertirme en actor, así que me dio por hacer fotografía y por escribir, pues mientras estudiaba Derecho en Granada. Y ya cuando vi allí, estando en Granada, estudiando segundo de Derecho, una obra de Juan Diego, fue cuando dije, mira, recojo los bártulos, yo quiero hacer esto, y me vine a Madrid a estudiar arte dramático, previa conversación con mis padres, claro. Que fue una bomba aquello, ¿no? Cuando le dijiste a tus padres, yo quiero ser cómico. Imagínate, claro. Hombre, yo tenía una cosa también para hacerles, sobre todo a mi padre, chantaje. Y es que le dije, mira, la culpa la tienes tú. Si a ti no te hubiese gustado el teatro como te gusta tanto y el cine, y me hubieses hecho mamar tanto cine y tanto teatro de pequeño, pues no habría querido ser esto, pero es que la culpa la tienes tú, es lo que me ha mamado en casa. Así que bueno, lo entendió y me dijo, venga, para adelante. Estudiate otra carrera al mismo tiempo. Me propuso, así que me matriculé cuando llegué a Madrid, me entré en la RESAD, hice las pruebas de ingreso en la Escuela de Arte Dramático y al mismo tiempo me matriculé en publicidad para dejarles tranquilos, pero nunca fui a la carrera, no me presenté nunca al aula. No. Oye, lo que sí tienes que claro es que cuando te pones a estudiar en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid, en Madrid es un sitio caro, hay que subsistir un poquito en condiciones y te tienes que poner a trabajar. Empiezas a trabajar en alguna serie, empiezas a hacer doblajes, empiezas a hacer teatro. ¿Cómo se compaginaba aquello con las clases y con los profesores, que parece que a algunos no les hacía mucha gracia? Sí, a algunos no les hacía demasiada gracia, pero yo tenía muy claro que quería empezar a trabajar pronto y compaginarlo con los estudios, por supuesto, porque quería empezar a vaguear, o sea, batearme pronto en el mundo profesional y a entender un poco de qué iba esto, ¿no? De manera que me apunté a una agencia, empezó a salirme trabajo, empecé a hacer castings y pruebas de televisión. Me apunté también a una escuela de doblaje, estudié doblaje con uno de los pioneros del doblaje en este país, un hombre buenísimo, que ya murió, Salvador Arias, y empecé a hacer los primeros trabajos, como te decía, en doblaje y en televisión, los primeros papeles. Y a muchos profesores de la escuela no les gustaba, ellos preferían que terminases antes la formación y luego trabajases. Viéndolo en perspectiva, creo que hice bastante bien porque fue acabar la carrera y empezar a trabajar casi de continuo, ¿no? No tuve que esperar a acabar la carrera y empezar pues a llamar a puertas, que ahí lógicamente pierdes un tiempo, ¿no? Pero bueno, me pasaron la mano y me dejaron acabar la carrera sin ningún problema. Oye, por tu calidad interpretativa además has conseguido muchos premios. No sé cuál de esos premios recuerdas con especial cariño. Pues mira, me hicieron un homenaje hace 2 o 3 años en un pueblo de aquí cerca de Madrid, en Talamanca del Jarama, un pueblo que tiene mucha relación con el cine, y me pusieron una plaquita en el pueblo, cosa que me hizo Anda. muchísima ilusión. Tengo una plaquita en un pueblo, en una especie como de paseo de la fama, y eso me hizo muchísima ilusión. Pero es verdad que casi todos los premios o todos los que he ganado en la Unión de Actores, en el Sindicato de Actores de Madrid, que han sido pues 7 hasta la fecha, pues todos me han hecho muchísima ilusión porque han sido premios otorgados por los compañeros que son el público más exigente que realmente puede tener un actor, ¿no? Entonces, cada uno de estos premios pues me ha supuesto no solamente un gran orgullo profesional, sino una palmadita de alguna manera o un gesto de cariño por parte de la profesión, pues que me hace sentirme bastante, no solamente respetado, sino querido por parte del gremio. Y eso pues es el mejor premio que puede tener uno, se dedique a lo que se dedique, ¿no? Que su gremio le respete y le quiera. Continúas haciendo de todo, cine, televisión, series. Hace muy poco participaste también en Las 30 Monedas junto a otro actor algecireño, con Manolo Solo. Con Manolo Solo. Aunque está él siempre dice que también en Los Barrios, que él ha vivido muchísimo tiempo allí en Los Barrios. 30 Monedas, que es un pedazo de serie. A mí me gustó mucho, ¿eh? Es un seriote maravilloso, o sea, es un pepinazo lo que ha hecho Alex de la Iglesia con esta serie. Vamos, para mí es uno de los trabajos también de los que más orgulloso me siento, sobre todo por el acabado final del producto, porque es un producto que desde el capítulo 1 te engancha,
te sorprende y no te suelta, y tiene una factura maravillosa y tiene un nivel de imaginación y de locura por parte de Alex, pues que para mí ha sido un privilegio trabajar a las órdenes de este genio, ¿no? Porque es que no es otra cosa que un genio, ¿no? Y sí, ha sido un pepinazo y está funcionando muy bien en Estados Unidos. Se ha estrenado en Estados Unidos y ahí está gustando y está sorprendiendo muchísimo, ¿no? O sea que estoy encantado. Y efectivamente, de la mano de otro algecireño, de Manolo Solo, que bueno, él se ha criado realmente en los barrios en Sevilla, pero nació en Algeciras. Y yo es un algecireño al que saco del armario continuamente y digo, no, este es de Algeciras, que se sepa. Oye, decía eso de la televisión, del teatro y del cine. La pregunta, ¿en qué ambiente te encuentras más a gusto? Pues en los tres. Realmente a mí lo que me hace sentirme a gusto, más que el medio en sí, creo que un actor tiene que saber adaptarse a cualquiera de los tres medios, ya sea cine, televisión, teatro, radio, doblaje. Pero a mí lo que me interesa son los personajes y las historias. Si las historias están bien escritas, los personajes están bien escritos y el director, el que esté detrás y el reparto lo tiene muy claro y la dirección que quieren tomar la tienen muy clara y yo la entiendo, a mí cualquiera de los tres medios me gusta. O sea, cada uno de los tres me aporta, o de los cuatro, o de los cinco, si sumas el doblaje y la radio, me aporta algo completamente distinto. O sea, que no te sabría decir. Hay obras de teatro que son maravillosas y tienen un acabado inigualable a otra cosa. Y hay películas y series de televisión que, lógicamente, pues que tienen un acabado estupendo. Y creo que es muy difícil elegir. Para mí lo importante, como te decía, son los personajes y las historias y los directores. Y que estén bien hechas, evidentemente, y eso es lo que más engancha, como es lógico, nos engancha a todos. Oye, ¿qué tal se lleva eso de tener de suegra a Beatriz de Carvajal? ¿Cómo fue aquel romance que te tiene enamorado con la también actriz Beatriz Pla? Montse Pla, perdón. Sí, pues nada, fantástico. O sea, tener como suegra una de las mejores actrices que tenemos en este país, de las más talentosas, que debería trabajar mucho más de lo que trabaja y ya trabaja bastante, pues para mí imagínate, es un orgullo, una alegría, pero sobre todo el placer de poder compartir y hablar de la profesión, de lo que tanto nos gusta cuando nos reunimos, cuando hacemos reuniones familiares, ¿no? En las reuniones familiares hablamos muchísimo de teatro, de actores, de historia del teatro, de trabajos, de proyectos. Y saber que te entiendes con tu suegra, que hablas el mismo lenguaje, el mismo idioma, y con tu mujer, pues imagínate, o sea, no tienes que explicar de qué va tu oficio, ¿no? Te entienden desde un principio, ¿no? Y luego además tiene una mirada muy crítica. Entonces, el hecho de saber que le gusta mi trabajo, creo que me gusta, o eso me parece, pues me hace sentirme muy orgulloso porque, bueno, pues valoro muchísimo su opinión, ¿no? Así que, bueno, pues feliz también, lógicamente, todo suma, ¿no? Tener estas reuniones, como te decía, familiares y en donde se respira arte por los cuatro costados, porque otra de sus hermanas también es artista, músico, pintora, en fin, o sea, hay mucho arte en esa familia y para mí es un orgullo y un placer formar parte de ella. Oye, una cuestión que no quiero que se me escape porque el tiempo ya nos va apretando un poco, pero sí me gustaría que me contase si es posible hacer de una letra de reggaetón algo así como una interpretación del Macbeth, del Ser o no ser, o algo del teatro clásico de Lope de Vega. ¿Cómo fue esa aventura? Pues esto fue un poco una locura. En el confinamiento a mí me había dado por recitar poetas clásicos para aportar algo un poco en las redes sociales, algo que se saliese un poco del tono habitual de crispación, de opiniones políticas, de insultos, de pataletas, en fin. Y quería sumar algo positivo, algo que tuviese que ver con mi profesión. Entonces encontré en la poesía un vehículo fantástico para sentirme yo entrenado, por un lado, y por otro lado para aportar y sumar algo en las redes sociales. Tener esa especie como de vehículo, ventana abierta en el que es posible otro contenido en las redes sociales. Entonces estuve un tiempo compartiendo, como te decía, poemas clásicos, hasta que un amigo me dijo, bueno, sí, con Lope, con Quevedo, con Machado es muy fácil, ¿te atreverías a hacerlo con un reggaetón? Mi mujer me propuso La gasolina de Yankee Dandy y dije, venga, voy a intentarlo. Es un reto, a ver qué sale de aquí. Y no me imaginé que aquel recitado se iba a convertir en un vídeo viral con una locura de reproducciones, como 700 y pico mil reproducciones o cerca de 1 millón de reproducciones, ¿no? Así que, bueno, a partir de ahí me levanté la cabeza, seguí un poco esa senda durante unos meses y empecé a recitar pues, letras de canciones, dándoles esta entonación como clásica, pero muchas de ellas intentando poner de manifiesto la pobreza lírica de estas letras, ¿no? Lógicamente, que muchas son para echarse las manos a la cabeza. Y en otros casos no, en otros casos hay letras maravillosas, como por ejemplo era el caso del Malamente de Rosalía, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé como no me quería repetir, quería buscar nuevos caminos, pues a recitar letras de canciones infantiles dándoles la vuelta, en fin. Fue una manera de entretenerme yo y de intentar entretener un poco también a la gente
en aquellos meses tan duros, ¿no? Tengo que terminar, pero no quiero pasar la oportunidad de preguntarte, ¿cómo recuerdas aquello que ocurrió hace casi un poco más de 10 años posiblemente en la ciudad de Algeciras, donde tuviste la oportunidad de ser el pregonero de su feria real? ¿Qué recuerdos tienes? Porque ha pasado el tiempo, ¿eh? Pues fíjate, 10 años, y para mí parece que fue casi ayer. Pues también otro de esos premios que te da la vida, otro de esos regalos que te da la vida. Yo tengo muchísimos recuerdos maravillosos asociados a la feria, sobre todo a partir de los 15, 16 años, no solamente cuando iba de pequeño, sino cuando ya empezaba a ir con mis amigos a las casetas. Recuerdo que iba a una que se llamaba La Resaca, y era asiduo, lógicamente, de la feria, y tengo maravillosos recuerdos de la feria. Entonces, que me llamasen para hacer el pregón para mí fue un honor, un orgullo. Estaba muy emocionado, estaba muy nervioso, pero me sentía, pues, por otro lado, premiado. Que la ciudad me otorgase este honor, pues fue uno de esos regalos maravillosos que te da la vida que no te esperas, ¿no? Víctor, que se nos pasa el tiempo corriendo, llevamos 20 minutos charlando, ha sido un verdadero placer poder contactar contigo en la capital de España, en Madrid, hablar un poquito de tu historia, de tu relación con Algeciras, de tus inicios y sobre todo saber que estás bien en estos momentos de pandemia que son tan delicados y que nos tienen a todos con el corazón en un puño. Un fuerte abrazo y saludos a doña Beatriz y a tu esposa. Muchas gracias, Juan Manuel. Un fuerte abrazo para todos vosotros y abrazos y besos para mis amigos de Algeciras. Student loans and treehouse homes, we all would take the last.